¿A qué no sabías que Milo de Scorpio, cuando enfrentó a Kanon, aseguró que Saga es el más poderoso de los dorados? Pero tal afirmación no aparece en el manga. Y como cuando Saga se enfrentó a Kanon y este no estaba presente, lo atacó, pero en el manga es diferente, ya que Saga creyó que Kanon estaba muerto y creyó que era su espíritu quien controlaba la casa de Géminis. O que la escena de Yoga peleando con los plateados traidores nunca aparece en el manga. O cuando Yoga recuerda a su madre, en el manga también aparecen sus maestros Camus y su amigo Isaac. Esto y mucho más lo veremos hoy en este análisis review con curiosidades y una comparación entre anime y manga de las ovas de Hades, capítulo Santuario. Hoy presentamos Expiación de Culpa. Athena recibe la visita de Milo, quien sospechaba de alguien desconocido en el lugar, a lo que Athena aclara que tal sujeto es un aliado. Y al revelarse la identidad del misterioso, Milo no puede creer de quién se trata. En eso Saga pide que Camus y Shura sigan adelante, pues él se hará cargo de este nuevo santo de Géminis, quien en el pasado lo guió por el mal camino, pues lo había encerrado en Cabo Unión hace 13 años y lo creía muerto. Pero el misterioso aclara que Saga es la personificación del mal por haberse vendido a Hades, lo que hace que Saga le pida mostrar su rostro. Sí, amigos, conocer la identidad de este misterioso fue lo más épico, pues quienes leyeron el manga sabían de quién se trataba, pero los que no, nos quedamos asombrados. Entonces quiere decir que ese hombre está vivo. Yoga en Siberia quiere liberar a su madre, aunque algo lo impide, dado que de niño recuerda cómo su maestro Camus le enseñó que para romper el hielo debía volverse muy fuerte. Y en eso Yoga nota que algo sucede en el santuario y a la vez recibe la visita de 3 seres misteriosos. En eso Saga nota como Kanon es el nuevo Géminis por órdenes de Athena, quien lo salvó de Cabo Unión y con su amor purificó su corazón incluso desde el santuario marino. Pero Saga no le cree y Kanon aclara que Camus y Shura no saldrán del templo dado que están en el laberinto. Entonces Saga cree que Kanon es un farsante y decide quitarle la máscara y a la vez toda su armadura, notando que Kanon no estaba ahí, así que decide usar un poderoso ataque, el cual logra llegar hasta los aposentos del patriarca, donde Milo queda impactado de tal poder, viendo además a Kanon, el nuevo santo de Géminis, a quien pide retirarse. Sí, amigos, aquí se venía lo más sad y triste de Saint Seiya. Vete del santuario, ahora mismo. Si decides quedarte, entonces tendrás que enfrentarte conmigo, Kanon. Pero fuera de eso, si Saga es tan fuerte de enviar un ataque hasta el mismo salón del patriarca, debería haber atacado primeramente a Athena haciendo exactamente ese mismo ataque y no ir templo por templo para cortar su cabeza. Aunque bueno, eso arruinaría la trama, ¿verdad? ¿Podría explicarlo? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Milo pide que Kanon se retire porque no lo perdonará, dado que manipuló a Poseidón y varias vidas se perdieron, pero Kanon no se va y Milo decide atacarlo una y otra vez con la aguja escarlata. Pero viendo cómo Kanon no se retira, cree que este es tan fuerte como Saga, y lo que más le sorprende es ver cómo Kanon se levanta una y otra vez. Y para esto Yoga se enfrenta a los plateados traidores, venciéndolos en un solo ataque, para ver cómo uno de ellos se alegra de que Yoga se ha vuelto fuerte, lo que lo motiva a ir de inmediato al santuario. En eso Milo no entiende por qué Kanon insiste en ser atacado, a lo que Kanon aclara que Athena purificó su corazón y que él la cuidará y no se irá del lugar, lo que para Milo significa que Kanon quiere expiar sus pecados. Así que atacándolo una y otra vez frente a Athena, decide darle el golpe final a Antares, el cual Kanon recibe, dejándonos una de las mejores escenas vistas en Saint Seiya. En eso Milo decide irse a su templo, pero Kanon quiere saber el por qué deja a un enemigo junto a Athena, a lo que Milo le llama un compañero, y un dorado conocido como Kanon, el santo de Géminis. Sí, amigos, aquí definitivamente lloramos todos antes del perdón dado y recibido. Ya no hay ningún enemigo aquí. El único presente es un compañero. Se trata de Kanon de Géminis, un caballero dorado. Espera. En eso Milo sabe que Kanon solo extendió su vida, pues en esta batalla todos perecerán, y para esto Shura y Camus salieron del templo de Géminis y detrás de ellos salió Saga, quien entre lágrimas no puede creer como Kanon al parecer dejó el mal camino. Aún así, rumbo al templo de Cáncer, Saga quiere que Kanon demuestre con hechos su redención. Kanon, el que en verdad hayas abandonado el mal y despertado del lado del honor y la justicia está por verse. Curiosidades. Título del episodio: La expiación del semidios. Para España el título era La redención del semidios, y para Hispanoamérica el DVD y la versión televisiva el título era Expiación de culpas. Esta obra está basada en el manga de Saint Seiya, la saga de Hades, el capítulo 4 titulado La sangrienta confesión de Géminis. Fecha de estreno de esta obra fue el 14 de diciembre del 2002 en su idioma original.
Primer dato interesante, la escena de Yoga estando en Siberia Oriental visitando a su madre, donde se le ve bien abrigado, de hecho de la misma forma en el manga, cambia radicalmente cuando Yoga recuerda su entrenamiento con Camus de niño, donde se lo ve sin el abrigo, ni siquiera al mismo Camus, cosa extraña porque le quita sentido a un Yoga que puede controlar el cero absoluto bien abrigado de niño, pero de joven ya no. Pero ojo, que tal escena del entrenamiento cuando Yoga era niño no aparece en el manga, ya que es exclusivamente de la OVA. Segundo dato interesante, en esta OVA vemos cómo Athena perdonó a Canon y le concedió proteger el templo de Géminis, pero si bien tal escena de redención y perdón fue lo mejor de la saga de Hades, para quienes vimos el anime clásico, no tuvo el mismo impacto, dado que en el final de la saga de Poseidón vimos como Seiya salvó la vida de Athena, pero en el manga fue Canon quien dio su vida, y eso le dio más impacto, pero aún así sigue teniendo la misma escena tanto en manga y OVA. Tercer dato interesante, como sabemos Canon y Saga no suelen usar sus cascos de Géminis, pero cuando lo usaban era a través de ilusiones, lo que implica que únicamente cuando Géminis usa su casco es cuando su portador no está presente, sino que lo controla desde otro lugar. Cuarto dato interesante, cuando Canon se presenta ante Saga se ve el aura de su cosmo, pero luego de la escena de Yoga y su madre, tal aura desaparece para luego reaparecer solo porque Saga se molesta con él. Esto exactamente también sucede en el manga. Diferencias entre manga y anime. Primero, la escena donde vemos el reloj de fuego, la estatua de Athena y los aposentos del patriarca en el manga es diferente, pues aparece únicamente los aposentos del patriarca. Segundo, cuando Milo aclara haber sentido un cosmo extraño en los aposentos y Athena aclara no preocuparse, Milo queda sorprendido de la identidad de tal visitante, que resulta ser Canon, pero Milo en el manga no creía que tal aliado estuviese vivo. Esto obviamente porque en el manga de la saga de Poseidón nos hicieron creer que Canon había muerto. Tercero, la escena donde vemos un panorama general de Canon de Géminis con Saga y los demás es idéntica al manga. Cuarto, cuando Saga se sorprende de reconocer a Canon de Géminis sin mencionarlo y luego Shura y Camus quieren saber si Saga sabe de quién se trata, en el manga Saga no dice nada hasta que Shura y Camus le preguntan si sabe quién usa la armadura dorada. Quinto, cuando Saga pide que Shura y Camus se dirijan al siguiente templo, él extiende su mano derecha, pero en el manga no levanta su mano. De hecho, a diferencia de la OVA, él sostiene su casco. Sexto, a diferencia de otros capítulos, esta corta OVA está basada completamente en el cuarto capítulo del manga, salvo la escena de Yoga, que esta pertenece al segundo capítulo del manga. Séptimo, cuando Yoga visita a su madre en el manga, se ve que la mujer tiene un collar de perlas, pero en el manga, tal collar es distinto. Octavo, la escena donde Yoga promete nunca olvidar a su madre ni su maestro Camus, mientras vemos el rostro de su madre, en el manga es diferente, pues ahí vemos no solo a la madre, sino a Camus y a su amigo Isaac. Noveno, en la escena donde Yoga recuerda el cómo fue entrenado por Camus para romper el hielo, no aparece en el manga. Décimo, el abrigo que Yoga trae puesto es bastante ajustado a su talla, pero en el manga es mucho más grande y grueso. 11. Cuando Yoga nota un peligro en el santuario y es visitado por los traidores, tal escena no aparece en el manga. Yoga solo ve que algo sucede en el santuario únicamente. 12. Cuando Canon explica que Athena lo perdonó y vemos escenas de Saori rezando y dando su vida en el santuario marino, donde incluso vemos a Canon con sus escamas de dragón marino, tales escenas, si bien son mencionadas en el manga, no aparecen dibujadas. 13. Si bien Canon aclara que Athena le dio el permiso de proteger el templo de Géminis gracias a su perdón, sobre todo por su amor demostrado en el reino marino, todos sabemos que en las OVAs la redención y el perdón de Canon fue impactante, pero a diferencia del anime clásico donde es Seiya que recibe el tridente de Poseidón, en el manga es Canon quien da la vida. 14. Cuando Saga cree que Canon aún tiene maldad, él no tiene su casco, ya que nunca lo tenía puesto, pero en el manga siempre lo está sosteniendo, aunque a ratos por la pelea deja de usarlo y no sabemos en dónde está. 15. Cuando Saga lo ataca para quitarle el casco y ver el rostro de Canon, en el manga es Saga acercándose primero a Canon para darle tal golpe al casco. 16. Cuando Saga ve que Canon oculta su rostro, decide atacar su cuerpo, logrando deshacer la armadura de Géminis, pues lo atacó de lejos, pero del manga al atacarlo de cerca, tales piezas de la armadura dorada caen a su alrededor. 17. Cuando Saga cree que Canon usa ilusiones imitándolo y luego la ataca, en el manga es diferente, pues Saga en un instante cree que el espíritu de Canon que murió vino a proteger el templo, pero al notar que el laberinto está activo, para él significa que Canon está únicamente en otro lugar y recién decide atacarlo. 18. Cuando Saga lanza su ataque para encontrar la ubicación de Canon, hace movimientos con sus manos, donde tal poder pasa por algunos templos y llega hasta los aposentos del patriarca, generando un gran impacto. Pero en el manga es completamente diferente, pues tal ataque es porque Saga sabe que Canon lo está retrasando y su ataque solo pasa alrededor de algunos templos e impacta justo en los aposentos del patriarca.
19. Cuando Milo nota el impacto en los aposentos, no lleva puesto su casco y mira el impacto de lejos, pero en el manga su casco lo tenía sosteniendo en su brazo izquierdo, además de estar cerca del impacto. 20. Cuando Milo sabe que el impacto fue de Saga, aclara que los cosmos que han llegado al santuario eran de quienes él imaginaba muertos y que ahora están vivos, haciendo referencia obviamente a Shura y Camus. Pero en el manga solo menciona saber que Saga estaba vivo y no los demás. 21. Cuando Canon en el DVD doblaje latino y de televisión aclara que Saga no pudo ser engañado con las ilusiones de Géminis, en el manga y en el subtitulado y hasta en el idioma español aclara que Saga no es engañado al ser la personificación o reencarnación de un dios. 22. Canon da a entender que usar las ilusiones contra Saga fue un error, pero en el manga se aclara este punto, pues Canon dice que para vencer a Saga debe uno estar en cuerpo y alma, lo cual indirectamente da a entender que Canon se confió demasiado. 23. Cuando Milo aclara a Canon que los del santuario no lo perdonarán como lo hizo Athena y le pide marcharse, le dice que lo castigará o enfrentará en batalla, pero en el manga directamente Milo lo amenaza con matarlo. 24. Si bien una vez Milo decide enfrentar a Canon por no retirarse del lugar y pasa a su enfrentamiento, en el manga aquí se muestra como Shura y Camus salieron del templo de Géminis y detrás de ellos aparece Saga, cosa que esa parte del manga aparece recién al final de esta ova, después de que Milo hubiese castigado a Canon. 25. Cuando Milo ataca como última advertencia justo debajo de los pies de Canon, en el manga se muestra a Milo soltando su casco de su mano para enfrentar a Canon, cosa que aquí también vemos, como Milo es de los dorados que no usa su casco de momento. 26. Cuando Milo da el primer ataque con la aguja escarlata, Milo está a un costado de Canon, pero en el manga Milo sigue al frente de Canon. 27. Cuando Milo ataca varias veces a Canon, aclara que la aguja escarlata provoca dos cosas: la muerte física o la muerte del alma o del espíritu, pero en el manga se aclara que la aguja escarlata produce la locura o la muerte. Este último dato sí se menciona en el manga, al menos en la versión televisiva, justo luego de lo anterior dicho. 28. Cuando Milo ataca varias veces a Canon y nota cómo este no se defiende, muestra temor y asombro en el rostro, pero en el manga no es así. Milo seguía sin mostrar temor y asombro, aunque reconociendo que Canon es igual de fuerte que su hermano Saga, pero sí se asombra solo al darse cuenta que Canon realmente quiere recibir las agujas sin defenderse. 29. En la versión del doblaje al español es donde únicamente Canon reconoce a Saga como el más poderoso de todos los dorados y que Canon es igual de fuerte, pero tal afirmación nunca aparece en el manga, al menos en la misma escena, y mucho menos en los otros doblajes. Y sin embargo puedo asegurar con toda certeza que el cosmos de Canon es casi tan fuerte como el de su hermano Saga, que era el más fuerte de todos. 30. La pelea de Yoga contra los plateados traidores como Misty, Moses y Asterion no aparece en el manga. 31. La escena de Milo atacando a modo de castigo o penitencia a Canon y este choca contra el muro, en el manga no es igual, ya que ahí no se choca contra nada. 32. Cuando Athena ve que Milo está castigando a Canon, ella pide que se detenga desde atrás del aposento, pero en el manga Athena viene corriendo frente a Milo y Canon. 33. Cuando Athena pide que Milo vea cómo Canon ha cambiado y es leal, Milo aclara que a diferencia de Athena, los dorados nunca perdonarían a Canon, pero en el manga es diferente. Athena le pide a Milo detener sus ataques, pero Milo aclara que no la va a obedecer. 34. Cuando Milo da el último golpe letal a Antares, se puede ver a Milo de espaldas con tal ataque, pero en el manga se lo ve de frente. 35. Cuando Milo demuestra su perdón a Canon, en la versión latina del DVD se ve a Canon pidiendo que Milo espere, como queriendo hablar con él, pero en el manga solo dice Milo, llamándolo por su nombre, sorprendido de haber recibido el perdón. Esto exactamente igual a la versión televisiva y al doblaje al español. 36. Cuando Canon le dice a Athena que Milo paró su hemorragia en vez de usar Antares, él ya no muestra lágrimas y Athena apenas tiene un par de lágrimas en los ojos, pero en el manga ambos están llorando intensamente por todo lo sucedido. 37. En la OVA, en la versión latina y el doblaje de televisión, se dice que Milo alargó la vida de Canon un poco más antes de sus muertes en la guerra contra Hades, pero en el manga y la versión española, como en el subtitulado, se aclara por Milo que Canon solo consiguió vivir un par de minutos o simplemente alargar su vida un poco más. 38. Cuando Shura y Camus salen del templo de Géminis y Saga va detrás de ellos, estos no saben quién fue el protector del templo de Géminis, y ahí mentalmente Saga sabe que se trata de su hermano quien ha cambiado, pero en el manga es directamente Saga entre lágrimas confirmando que se trataba de su hermano Canon, de quien jamás creyó volverse al lado de Athena, quien lo ha transformado de como era antes. 39. Cuando Shura y Camus notan que algo le pasa a Saga, ya que este está llorando, Saga pide ir rumbo al templo de Cáncer, a donde van corriendo, y él quiere que Canon demuestre con hechos su redención, pero en el manga Canon, sosteniendo su casco, piensa en eso mismo mientras recuerda todo el pasado de Canon en su redención.
40. En el final de esta ova vemos a Saga, Shura y Camus ir rumbo al templo de Cáncer y ahí termina el episodio, pero en el manga ellos llegan al templo de Cáncer notando un cosmo extraño y sin saber qué pasa, dado que Máscara de Muerte había muerto, y esta escena que sucede en el manga únicamente sucede en la ova número 5. El versus, ¿qué es mejor, manga o anime? A diferencia de las ovas pasadas, donde había escenas extra en las ovas y mayor claridad en el manga con respecto a la historia original, esta ova va muy a la par del manga, salvo la escena de Yoga y su pelea contra los plateados traidores. Por lo cual, además de tener una de las escenas más inolvidables del anime de Saint Seiya como la redención de Kanon, no cabe duda que el anime tuvo una excelente animación, pero sobre todo porque si bien la escena de Yoga está claramente buena para ver cómo Hades usó a los demás traidores en el santuario, queda un tanto rara el hecho de que Yoga esté abrigado de joven, pero de niño con su maestro Camus no. Por su parte, el manga es excelente, tiene escenas conmovedoras y si bien hay más claridad en cuanto a la historia original, no cabe duda que para quienes leyeron el manga en la saga de Poseidón, donde Kanon decidió salvar la vida de Athena, y no Seiya como en el anime clásico, para quienes solo vieron el anime, no tuvo el mismo efecto cuando se revela que la identidad de este nuevo Géminis es Kanon. Y bueno, por estos pros y por estos contras, en este caso para mí, el versus es un empate. Puntuación. Por las escenas extras vistas del pasado de Kanon mientras este hablaba de su redención con Athena y ver a los traidores enfrentarse a Yoga, la ova se lleva 4 estrellas y media de 5. Y porque la ova incluía la saga de Poseidón para darle más peso a la redención de Kanon de Géminis a través del perdón de Athena, en el manga igual se lleva 4 estrellas y media de 5. Pero dime tú, ¿cuál es tu puntuación en los comentarios? Mamadas del capítulo anterior. 1. Se ve que Athena tiene una buena espalda en la cama de cemento, sí, sin ninguna almohada cómoda, más que una almohada de piedra, cosa que seguramente al ser una diosa su espalda es tan resistente por tal firmeza, o simplemente un hechicero lo hizo. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. 2. Si bien resaltamos los cambios de ropa en los personajes, hay que aclarar que Sunrei tiene la ropa un tanto diferente al manga. ¿Qué mamada? 3. Hablando de ropas, como alguien dijo en este comentario, definitivamente Shun tenía un cosplay del Chavo del 8, o bueno, se parecen en algo. Pero bueno, básicamente es una diferencia entre el dibujo que vimos en el manga y lo que vimos en la ova. 4. Algo visto en la primera ova donde Athena se despierta de la cama de piedra y es visitada por Hades, tal escena es exactamente similar a la escena final de esa ova, donde Athena escucha la voz de Seiya y se levanta. ¿Qué mamada? 5. Con respecto a los polémicos comentarios sobre mis palabras de que no tenía sentido la aparición de los espectros sin saber cómo llegaron al santuario sin ser vistos por Mu, Saga, Shun y los demás, y cómo Niobe eliminó a Aldebaran y Saga y los demás siguieron adelante, hay que aclarar que ni en el manga se tiene una claridad del asunto. ¿Qué mamada? Dado que el capítulo 5 del manga se menciona por Camus que Aldebaran tendría que encontrarse en perfecto estado y que algún espectro acabó con su vida, y si bien en la ova 5 se declara que Tauro estaba vivo y recién Saga y los demás se dieron cuenta de su muerte, aún así no se explica cómo los espectros llegaron ahí. El hecho de que Saga, Shura y Camus pasaran por Tauro sin que este se diera cuenta, quizá la única respuesta viene por el lado del manga y no por la ova, ya que sería después de que Aldebaran batallara contra Sorrento. ¿Qué mamada? No solo porque ahí perdió sus oídos, o en este caso los dañó, sino que también fue dañado sus sentidos por tal melodía, lo cual quizá con esto nos daría a entender que ante la llegada de Saga y los demás dorados a su templo, este no sintió su presencia y estos pasaron por alto. Pero esto no se aclara en el manga, al menos en esta parte de la ova de Hades, ni resuelve el dato de la aparición de los espectros. Por otra parte, algunos comentaron sobre que en el manga de Next Dimension se declara que desde el templo de Cáncer se encuentra una salida del inframundo a la tierra y que el cosmos de Athena puede evitarlo. ¿Qué mamada?
como sabemos, al viajar Saori al pasado, Sasha, la Athena de este pasado, no despertó, y por eso Deadpool tuvo que detener a los espectros que fácilmente estaban saliendo de ese lugar. Pero ojo que esto tampoco aclara este punto, dado que si bien Cáncer no estaba vivo, el cosmo de Athena seguía protegiendo el ingreso de los espectros desde el inframundo a través del templo de Cáncer, sin mencionar que Shaka ya estaba ahí usando el templo para retrasar a Saga y los demás, lo cual en ambos casos tampoco, insisto, se aclara cómo los espectros llegaron al santuario. De hecho, Radamante se aclaró que aún los espectros iban detrás de Saga y los demás, ojo, detrás de ellos, lo cual directamente afirmaría que ellos siguieron a Saga y los demás a ocultas y no fueron vistos, quizá por las peleas que había entre Moonshot y Doko, y que Saga y los demás no hayan sido vistos por Aldebaran, quien aún estaba dañado por la batalla contra Sorrento, que quizá por eso no pudo defenderse de Niobe al sentir la fragancia venenosa. Pero bueno, aún así, tampoco se menciona este detalle en el manga de Hades. ¿Qué mamada? Y ojo que Next Dimension salió muchos años después para aclarar este punto. Pero la aparición de los espectros en el manga o en la OVA no da una respuesta clara. De ahí que repetí una y otra vez que un hechicero lo hizo. ¿Podría explicarlo? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Opinión personal y conclusión. Debo confesar que tanto anime como manga en este corto episodio es definitivamente hermoso. Quienes vimos la OVA disfrutamos mucho la música y las escenas extras o agregados que facilitaban sobre todo el momento de la redención de Kanon, desde el santuario marino hasta el perdón con Milo. Pero en el manga tuvo mucho mayor peso, dado que en la saga de Poseidón fue Kanon quien dio la vida en vez de Seiya. Aún así, tanto manga y anime dieron excelentes interpretaciones en cuanto a la redención de Kanon. Definitivamente, este capítulo del manga y cuarta OVA del anime fue lo que nos hizo ver a Kanon más que solo el hermano de Saga, sino llevarnos a la pregunta de si Kanon es igual o más fuerte que Saga. ¿Qué? Dado que cuando vemos a Kanon enfrentarse en el inframundo a los espectros, no cabe duda que fue él quien venció a varios de los espectros de Hades, haciendo honor a que los santos de Géminis al parecer realmente son los más poderosos.